Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente después de varios meses de no estar aquí, estar otra vez para exponer la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias al primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, los versículos 20 al 28. Hay otro pasaje paralelo que se encuentra en Marcos, pero no lo vamos a leer, solamente vamos a leer Mateo, pero yo voy a hacer una comparación breve más adelante acerca de la forma como los dos evangelistas miran el mismo texto. Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Yo creo que no voy a poder ir con esto. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, en esta mañana estamos en tu presencia y te damos gracias por las lecciones que aprendemos de tu palabra y por las exhortaciones que recibimos de ella. En esta mañana pedimos, Señor, tu bendición y pedimos tu dirección, y que tu Espíritu Santo llene nuestro ser y que nos capacite para obedecer tu palabra y para vivir de acuerdo con los parámetros establecidos en tu revelación. Danos sabiduría para exponer tu palabra, y oído y corazón prestos para escuchar y para obedecer. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente para exponer la palabra del Señor, la palabra del Dios vivo y la palabra de vida. La misión que se me encomendó, que el pastor me encomendó para esta mañana, es exponer el propósito que se esconde en el servicio. Usted sirve. ¿Y cuál es el propósito por el cual usted sirve? Usted presta un servicio. Este tema nos hace recordar cuáles son los 5 propósitos por los cuales Dios estableció su iglesia aquí en la tierra. Hay 5 grandes propósitos por los cuales Dios estableció la iglesia aquí en la tierra, y entre esa iglesia está la iglesia local de Toscana. Primero, el primer propósito por el cual estamos aquí es la proclamación del Evangelio. Uno puede proclamar el Evangelio vía oral, vía verbal oral,
Eso puede hacerse a través de la predicación, de la enseñanza, de la consejería, de la exhortación, etc. Proclamar el Evangelio verbalmente. A eso en griego lo llaman kerygma. El kerygma, que es la proclamación del Evangelio. Un propósito importante entonces de la iglesia es proclamar el Evangelio. En segundo lugar, se proclama, o el segundo propósito es la enseñanza, que se desprende de la proclamación del Evangelio. La enseñanza, que también se llama didache. A través de la enseñanza se expone la doctrina cristiana con claridad e idoneidad. Nosotros debemos exponer la doctrina, enseñar la doctrina. Esto es un proceso pedagógico de la iglesia, y en este caso la iglesia es una pedagoga, es una magistra, es una maestra. El tercer propósito por el cual Dios estableció su iglesia aquí es la adoración, que en griego es proskinesis, la adoración. Adoramos a Dios, y Cristo dijo que lo adoramos en espíritu y en verdad. Estamos puestos para adorar a Dios. Es importante eso. A veces los evangélicos confundimos adoración y alabanza, y esta confusión se ve en los cultos, en los actos litúrgicos. Cuando estamos cantando los cánticos movidos, entonces decimos que estamos alabando a Dios. Y cuando entonamos los cánticos quietos, que exigen reflexión, decimos que estamos adorando a Dios. Pero esa no es la distinción entre adoración y alabanza al Señor. Pero aquí no voy a hacer esa distinción porque no es el propósito de esta exposición. El cuarto propósito por el cual Dios estableció su iglesia aquí es el compañerismo, que normalmente conocemos como koinonía. Estamos llamados para ser amigos, para tener compañerismo, para ayudarnos, para cooperarnos, para entendernos. En una iglesia en Cali, en las reuniones había mucho pleito y la gente gritaba, cerraban las puertas, pero la gente gritaba y los vecinos escuchaban los gritos a puerta cerrada. Y un domingo estábamos cantando en la iglesia y se decía: aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y una vecina al frente dijo: y también pelean. Bueno, parece que esa es parte del compañerismo, las disputas, pero sabiéndolas llevar. Y el quinto propósito de la existencia de la iglesia aquí es servir. Y hoy vamos a hablar de ese quinto propósito: servir, el servicio, la diaconía. Y en ese sentido, cada uno de nosotros es un diácono, es un siervo de Dios. La importancia del servicio a Dios y al prójimo se puede ilustrar en las dos siguientes proposiciones que les quiero presentar. Primera proposición: el Evangelio de Jesucristo solo es proclamado por un individuo cuando cumple tres condiciones. Yo no puedo decir: yo he predicado el Evangelio de Cristo, si no he cumplido las tres condiciones. Es importante esto. Primera condición: proclamarlo verbalmente. Cuando yo enseño, cuando yo aconsejo, cuando yo evangelizo, cuando yo predico, estoy proclamando el Evangelio verbalmente. Pero aquí he proclamado la tercera parte del Evangelio. Yo predico el Evangelio cuando lo encarno, cuando lo vivo, cuando vivo el Evangelio. Si la Biblia me dice que no debo mentir, yo debo hacer todo esfuerzo por no mentir. Cuando la Biblia me dice que no debo odiar, yo debo hacer todo esfuerzo por no odiar. Cuando yo comienzo a encarnar, a vivir las exigencias del Evangelio, yo estoy predicando el Evangelio a través de mi testimonio, a través de lo que yo soy, de cómo el Evangelio ha impactado mi vida y la ha transformado, y yo actúo con base en lo que la palabra del Señor dice. Entonces he predicado el Evangelio cuando lo proclamo verbalmente, cuando lo encarno, y en tercer lugar, la tercera condición: yo predico el Evangelio cuando sirvo. Cuando servimos a otros
estamos proclamando el Evangelio. Entonces, cuando usted lo ha proclamado verbalmente, cuando usted ha encarnado el Evangelio y cuando usted ha servido, usted puede decir, yo he predicado el Evangelio. Si usted hace una o dos de las dos condiciones, de las tres condiciones, créame que no ha predicado el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es cuestión de palabra, el Evangelio hay que encarnarlo, hay que vivirlo y hay que servir, porque el servicio es el amor en acción, el agape en acción, como más adelante vamos a decirlo. La segunda proposición que muestra la importancia del servicio es la siguiente. El individuo, usted y yo, el individuo fue ubicado aquí en el planeta Tierra con 3 propósitos. Usted puede pensar que hay 20 propósitos o 1000 propósitos. Sencillamente yo quiero sintetizarlos en 3 ítems, en 3 áreas. Primero, nosotros vinimos aquí a la Tierra para adorar y honrar a Dios. Dios nos ha llamado para que tengamos compañerismo con Él, para que lo amemos, para que lo sirvamos, para que lo obedezcamos, para que lo honremos. Ese es el primer y más importante de los 3 propósitos por los cuales estamos aquí. El segundo propósito tiene que ver con Dios nos ha ubicado aquí para servir a los demás. No nos ha ubicado para que seamos servidos por otros, sino para nosotros servir a los demás. Y en la medida en que honramos a Dios y sirvamos a los demás, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha ubicado aquí en el planeta Tierra. Y hay un tercer propósito por el cual estamos ubicados aquí, y préstele mucha atención a esto, porque probablemente usted ha escuchado poco lo que les voy a decir ahora. Estamos ubicados aquí para aprender a vivir en el cielo. Dios, para llevarnos al cielo, tuvo que pasarnos primero del planeta Tierra. Tenemos que aprender aquí. Esta es una escuela de aprendizaje de cómo vivir en el cielo. Por supuesto, aquí la enseñanza va a ser defectuosa, va a ser extremadamente limitada y el aprendizaje va a ser tal vez muy poco. Pero hemos iniciado el aprendizaje. ¿Cómo vivir en el cielo? Por ejemplo, en el cielo no hay rencor, no habrá rencor, ni habrá, ni hay, ni hubo. Por tanto, usted tiene que despojarse del rencor aquí en la tierra, porque ese rencor allá no va a entrar. En el cielo no hay envidia. Y como no hay envidia en el cielo, usted tiene que aprender a dejar su envidia aquí, porque el cielo no la va a llevar. En el cielo no hay maledicencia, no hay fornicación, no hay adulterio, no hay drogadicción, no hay alcoholismo, no hay pleito, no hay celos, no hay contiendas, no hay nada de eso. Por tanto, todas esas cosas usted tiene que abandonarlas aquí, dejarlas aquí. Aquí debe aprender a vivir una vida de integridad y de santidad, porque es la característica de la vida en el cielo. De manera que es una escuela. La vida aquí es una escuela. Ahora bien, hay personas que dicen, no me interesa matricularme en esa escuela. Entonces está aprendiendo cómo vivir en el infierno. Toda su vida será un aprendizaje de cómo vivir en el infierno, con trampas, con mentiras, con todo lo que la gente hace, borracheras, asesinatos. Solo que allá no van a tener oportunidad de emborracharse, no van a tener ese privilegio. No van allá, esa fábrica la cerraron. Entonces, hermanos, el propósito por el cual estamos aquí también está caracterizado por el servicio. La predicación del Evangelio también está caracterizada por el servicio. Entonces, estamos viendo la importancia del servicio. Estas 2 proposiciones recogen la importancia del servicio. Estamos aquí para servir a los demás. Servir a los demás tiene que ver con 4 acciones. Para usted servir al otro, tiene que tener en cuenta estos 4 elementos. Primero, conocer al otro. Es verdad que prestamos servicio a desconocidos,
Pero hay un conocimiento básico del ser humano. A quien yo le voy a servir es un hombre o una mujer necesitada, y por eso le voy a prestar un servicio. Tengo un conocimiento básico de la persona o de la condición humana por la cual yo voy a servir, conocer a los demás. 2, yo debo ayudar en la sanidad de los demás. El servicio también se caracteriza por la colaboración en la sanidad del otro. Todos nosotros estamos enfermos moral, espiritual, físicamente. Es deber del servidor de Cristo ayudar a sanar a los demás. Otra condición es cuidar de los demás. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, ¿y a mí qué me importa? No lo dijo así. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Indiferencia. Pero nosotros estamos llamados a cuidar de los demás. Y la cuarta condición de ese servicio es amar a los demás. El amor a los demás no es un amor emocional. De acuerdo con la Biblia, no es que yo siento cositas aquí hacia los demás. Amar a los demás implica capacidad de servir a pesar de. Le voy a servir a pesar de, porque amo a Dios y porque amo a los demás. Observen, hermanos, que servir tiene relación entonces con esos elementos que les daba a conocer. Tiene que ver con conocer, con sanar, con cuidar y con amar a los demás. Se caracteriza el servicio por esos 4 elementos. Y esto es así debido a que el servicio a los demás es la expresión visible del amor. Permítame sintetizarlo en esta frase. Servicio es amor en acción. Usted puede decir a una persona que lo ama y desgastarse en eso, en expresiones, yo te amo, y a veces se vuelve eso cacofónico y sin sentido. De estar diciendo a cada rato te amo de manera verbal sin mostrarlo con acciones. Usted tiene que decir te amo, pero también tiene que expresar ese amor a través de acciones, de servicio. El servicio es amor en acción, es la actividad del amor, eso que usted tiene aquí en su alma, aquí en su mente. Eso lo transparenta mediante el servicio. Servicio es agape en acción, es amor en acción. Hechas las anteriores consideraciones generales, procedamos a atender el texto que hemos leído. Jesús habla de la grandeza del servicio. Mateo expresa que la madre de los hijos de Zebedeo intercedió ante Jesús para que sus hijos se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Usted sabe lo que le estaba pidiendo esta mujer a Jesús. Sentarse a la derecha y a la izquierda, eso es señal y símbolo de preeminencia. Sentarse en el reino de Dios, a la izquierda y a la derecha de Jesús, eran los dos puestos, escuche bien, más importantes. Los 2 segundos puestos más importantes de toda la eternidad. Y entonces esta mujer quería que sus 2 hijos fueran los 2 seres después de Jesús más importantes de toda la eternidad. Y entonces ella pide eso. Marcos dice que Juan y Jacobo hicieron tal petición. Marcos dice que Juan y Jacobo hicieron la petición. Ellos 2 son los hijos de esa señora y los hijos de Zebedeo, que pidieron esto. Yo creo que en teología o en hermenéutica hablamos de armonización. Cuando 2 textos dicen algo diferente, se armoniza. Y en aras de la armonización, yo creo que sí, la petición llegó a través de Juan y de Jacobo, pero por medio de la mamá. Le dijeron a la mamá, hombre, ¿por qué no le dices a Jesús que nos permita a nosotros, no importa quién se ubique en qué lado, pero que los 2 ocupemos la parte derecha y la izquierda en su reino?
¿Por qué no lo pides? Porque tú siendo madre probablemente te va a escuchar a ti y no tanto a nosotros. Mateo dice que fueron ellos y Marcos dice que fue la mamá. Realmente fueron ellos a través de la mamá. Y Mateo, tanto Mateo como Marcos, cuando Jesús da la respuesta, no se dirige a ella, sino que se dirige a ellos. Vosotros no sabéis lo que pedís. Debió decirle, señora, usted no sabe, tú no sabes lo que pides. Pero no se dirigió a ella, sino a los verdaderos peticionarios, y fueron Jacobo y Juan. No saben lo que dicen. Eso lo dice Mateo. Y lo dice Marcos. Mateo presenta estos dos episodios, este episodio y de ser el mayor y el menor, lo presenta como un solo episodio. Marcos lo presenta como si fueran dos episodios distintos y los ubica en dos textos, el uno en el capítulo 9 y el otro en el capítulo 10. Jesús aprovechó tal petición, por cierto, insólita e inesperada. ¿A quién se le ocurre pedirle a Dios, mira Señor, en el cielo yo quiero que fulano de tal está a la derecha y fulano de tal está a la izquierda? ¿A quién se le ocurre pedir eso? A ellos dos y por supuesto a la mamá. Entonces Jesús aprovechó tal petición, por cierto, insólita e inesperada, para hacer una observación y emitir una enseñanza o transmitir una enseñanza. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso lo dice Mateo 20:25. En nuestro sistema político actual, nosotros hemos denominado esto democracia representativa, el sistema actual, por lo menos en Occidente. El pueblo elige a sus representantes y a sus gobernantes a nivel nacional, departamental y municipal. Estos representantes del pueblo asumen posturas abusivamente de grandeza, señorío y poderío, por lo que ejercen dominio y tiranía sobre sus electores. El asunto es que nosotros decimos que en Cuba y en Venezuela hay absolutismo, pero lo que no nos damos cuenta es que en Colombia también lo hay de manera camuflada. Los políticos se absolutizan todos los robos que hacen, las decisiones absurdas que toman. Eso es indicio de absolutismo, solo que acá no hay tiranía. Ellos no han entendido que el pueblo los eligió para que ellos sirvieran al pueblo, no para que ellos se autocomprendieran como los señores del pueblo. Los siervos, que deberían ser ellos, se convirtieron en señores y en amos del pueblo. Los políticos, siendo por naturaleza y por designación y por elección servidores públicos, se han elegido en amos. Y lo más triste, bueno, eso es triste, pero también es triste y a veces muy enojoso, es que la misma actitud la asumen los medios bajos y mandos del sector público. Usted va a una oficina y esas señoritas y esos jóvenes lo tratan a usted como si ellos fueran los amos y si usted fuera mendigo. Ese es un abuso. No han entendido para qué están allí. Ellos no han entendido que fueron elegidos para servir, no para ser servidos. Jesús hace esa observación y corrige esa tendencia. Dice a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso lo registra Mateo en el capítulo 20, versículos 26 y 27. Jesús, en esas palabras, está señalando dos metas, cada una de las cuales demanda un punto de partida distinto. Observen esto. Si una persona quiere ser grande, ustedes cuando van a comprar gaseosas de pronto piden una mega así de grande. Bueno, la palabra grande en griego es megas. Si una persona quiere ser grande,
quiere ser grande, Jesús dice que debe comenzar como siervo. La palabra siervo allí es diáconos. Si yo quiero ser grande, debo comenzar abajo, siendo siervo, siendo diácono. Pero escuchen esto. Pero si una persona quiere llegar a ser el primero, el número uno, el primero, el protos, el número uno, debe comenzar todavía más bajo. Debe comenzar siendo esclavo. Eso es importante. Mientras más bajo iniciemos, más arriba llegaremos en el reino de Dios. Esta es una ley inexorable establecida por el Padre de acuerdo con Jesús. La grandeza del ser humano consiste en la capacidad que tiene de ser esclavo. Nadie que tenga ínfulas de Señor será grande, jamás. Los hombres lo pueden engrandecer, pero ante Dios será pequeño, muy pequeño. Esta enseñanza de Cristo nos deja tres grandes lecciones. Primero, y usted debe aprender esto. Primero, nunca debemos enseñorearnos de las personas a quienes el Señor nos ha puesto para servirles. Si usted le está sirviendo a alguien, nunca debe enseñorearse de esa persona. El pastor, los maestros, los ancianos, nunca deben ejercer señorío sobre las personas a las cuales sirven. Yo nunca debo ejercer señorío sobre las personas a las cuales yo sirvo. Porque no estamos autorizados por Dios a convertirnos en señores. Dios no nos llamó a nosotros para ser señores. Somos y siempre seremos esclavos de Dios y de los hombres. La segunda lección que aprendemos de esta enseñanza es: mientras más alto queramos llegar, más bajo debemos comenzar. Si usted quiere ser el número uno, sea esclavo de todos. Comience por lo bajo. Aquí el ejemplo lo tenemos en Cristo, quien se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llegó a ser esclavo. La tercera lección que aprendemos de esta enseñanza es: la grandeza de un individuo no se relaciona con el cargo que tiene o la influencia o el poder que tenga esa persona, sino con la capacidad que tiene de ponerse por debajo del otro para servir. La grandeza de todo hombre delante de Dios consiste en la capacidad que tenga de lavar los pies a los demás, de servir a los demás. Mientras más sirve un sujeto a los demás, más grande es delante de Dios. Dios no ha puesto a sus hijos y a sus siervos aquí en el planeta Tierra para ser grandes. Jamás Dios nos ha dicho que seamos grandes. Esa no es nuestra vocación. La grandeza no es nuestra vocación. Nos ha puesto aquí para servir a los demás. No para que los demás nos sirvan, sino para servir a los demás y para hacer que otros eleven su estatura a la plenitud de Cristo. La idea es postrarnos, ponernos por debajo de los demás y levantarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. El mismo ejemplo lo dio Cristo, quien afirmó: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo dice Mateo en el capítulo 20, versículo 28. El último punto, y para terminar, vamos a gastar aproximadamente 1 hora y 15 minutos en este último punto. El último punto, y para terminar, la finalidad del servicio. Ya de todas maneras lo he expresado en diversas palabras, pero aquí voy a estarlo sistematizando. La finalidad o propósito del servicio, y escuchen muy bien esto, está íntimamente asociado con las causas que originaron nuestros servicios. Con esto quiero decir que hay poderosas razones por las cuales Dios nos ha ordenado servir a los demás.
Y esas razones nos llevan al propósito por el cual servimos a los demás. Expliquemos las razones por las cuales nosotros servimos a los demás. De acuerdo con Mateo 9, capítulo 9, versículos 35 al 38, Jesús ve a la multitud dispersa, extraviada, descarriada, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el texto, ese texto nos habla de eso. Las personas, de acuerdo con esa visión de Jesús, esas palabras de Jesús, las personas están, y escuche esto, están enfermas, solas, desamparadas, descarriadas, afligidas, preocupadas, desorientadas, infortunadas, sin dirección, sin guía, dispersas, abatidas, huérfanas, tiranizadas, sin esperanza, sin consuelo, sin paz, con profundas amarguras, rencores, depresión, tristeza, desesperadas, alejadas de Dios, y la lista continúa. Jesús trataba con esas personas, y además Mateo nos dice que Jesús trataba con personas afligidas por diversas enfermedades y tormentos, con endemoniados, con lunáticos y paralíticos. Jesús trataba con personas que eran afligidas por demonios, además de ser posesas otras. Frente a tal dolor, Jesús tomó dos acciones. Por un lado, envió a sus siervos a servir a este tipo de personas. Vayan y sirvan. Y nos encargó pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan y sirvan a estas personas. Y pídanle a Dios que envíe más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El anterior cuadro es la razón de nuestro servicio. Y esas razones se transforman en la finalidad de nuestro servicio. Así que debemos contestar la siguiente pregunta. Fernando Abilio Mosquera Brand, ¿para qué estás sirviendo? ¿Cuál es la finalidad, el propósito que hay detrás de tu servicio? Y a usted le pregunto, ¿cuál es la finalidad de su servicio? Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido, durante dos periodos discontinuos, porque primero gobernó entre 1940 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente en 1951-1955, él dijo: la tragedia del hombre contemporáneo es que dejó de ser útil para volverse importante. Dejamos de ser útiles a los demás para volvernos importantes. Eso lo dijo en su primer mandato entre 1940 y 1945. Quiero retomar esas palabras para afirmar que ninguno de nosotros, ni ningún político, ni ningún gobernante, ni ningún líder social, militar, político o religioso fue puesto por Dios en la responsabilidad que tiene. Es decir, Dios no nos ubicó a nosotros en el puesto que tenemos, en la responsabilidad que tenemos para ser importantes, sino para ser útil a los demás. Desde esa posición de altura, para ser útil, para ser esclavo de los demás. Si algún día el hombre llegara a ostentar algún tipo de grandeza, es para poder servir mejor, ya que, como dijo el mismo Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Si usted es grande, tiene que pagar un precio muy alto, y es la responsabilidad, servir a los demás. Consecuentemente, debemos entender que toda grandeza engendra grandes responsabilidades. Jesús, al plantear la solución a la gran tragedia humana, pone de presente los siguientes elementos. Uno, establece la misión. La misión está dada para ayudar a los hombres en sus debilidades y en su gran tragedia. Yo he denominado el problema del pecado del hombre como el gran trauma amartológico. El hombre está traumatizado por su propio pecado,
y Dios ha llamado hombres y mujeres para que hagan la misión y desalienen, destraumaticen a este tipo de personas. Nos dice entonces que debemos ir a estas personas para ayudarlas. Y Jesús habla de cuidado mutuo. Todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones para con el prójimo. Ese cuidado que debemos tener para con el otro se refleja en la pregunta que Dios le formuló a Caín: ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Y en la orden que Jesús impartió a sus discípulos: ¿no tienen, Señor, comida? Y Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Responsabilidades. ¿Dónde está tu hermano? Yo no soy guardia de mi hermano. Equivocación, sí lo es. Yo no soy responsable por mi hermano. Equivocación, sí lo es. Cuando vivimos en comunidad hay ciertos grados de responsabilidades. Es verdad que yo no soy responsable por los pecados y decisiones que toma la persona, pero sí soy responsable porque pude haber evitado eso y no lo evité. Pude haber estado más cerca de la persona ayudándola y no lo hice. Entonces sí, el otro es una responsabilidad mía, pero no soy responsable por todas y cada una de las acciones que la persona comete. Esta responsabilidad y obligación social a menudo se respondía de tres maneras. ¿Dónde está tu hermano? Una manera es la indiferencia, que me importa. La otra es: ¿y quién es mi hermano? Yo no tengo ninguna responsabilidad con el otro. Y la tercera respuesta es: sí soy responsable y le sirvo. Y esta es la respuesta que privilegia la Escritura. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Delante de mí, y le estoy sirviendo. La soledad que experimenta un miembro de la iglesia, o la soledad que puede experimentar un miembro de la iglesia de Jesucristo, debe ser paliada a través de la comunidad de los santos. A mí me gusta mucho la expresión comunidad de los santos, porque tenemos que leernos así, tenemos que visualizarnos así, santos y fieles. Y en la medida en que nos veamos así, nuestra conducta comenzará a ser ajustada a esa visión, a esa autocomprensión que tengamos nosotros de nosotros mismos. Ahora, sinteticemos en unos ítems, más o menos 13 ítems, el propósito del servicio. ¿Para qué servimos? Para aliviar el dolor y sufrimiento de los demás. Para eso servimos. Servimos para contribuir en la liberación de los tormentos provocados por las fuerzas del Averno. Les digo, las fuerzas del infierno están atormentando inmisericordiamente a muchísima gente. Estamos llamados para ayudarles a ser libres de ese tormento. Servimos para ofrecer orientación, consejo y guía a las personas desorientadas y extraviadas. Servimos para traer consuelo y esperanza al desconsolado y desesperanzado. Servimos para traer sanidad a los enfermos, para traer alivio a los quebrantados emocionalmente. Una de las enfermedades que existen el día de hoy es la depresión. Eso atormenta emocionalmente a las personas. Y estamos llamados para ayudarlos en esa área. Estamos llamados a servir para guiar hacia el arrepentimiento a los atormentados por causa de sus pecados y de su maldad. Estamos llamados a servir para propiciar reconciliación a las personas que tienen conflictos interpersonales. Promover la fe a aquellos que por diversas razones y circunstancias la perdieron. Esa es parte de la razón de nuestro servicio. Servimos para ofrecer amor a los que carecen del mismo. Servimos para ayudar a elevar la autoestima a aquellos que la perdieron y se consideran gusanos. El problema de considerarse gusano es que usted no puede evitar que las gallinas se lo coman. Si usted se considera gusano, la gente va a abusar de usted, porque abusan de los gusanos, porque usted es un gusano. Considérese persona con valor y evitará que la gente abuse, o por lo menos minimizará el nivel de abuso que quieran ejercer sobre usted. Servimos para alentar al que está desalentado.
y servimos para llevar a los hombres a los pies de Cristo, para que ellos a los pies de Cristo sean redimidos. Hermano y amigo, Dios lo ha puesto a usted en el camino de alguien o en el camino de un grupo de personas para que le sirva. Así que entonces, el servicio que usted presta a los demás tiene uno o varios de los 13 propósitos que yo acabé de enumerar. Recuerde que usted ha sido vocacionado por Dios para servir y no para ser servido, para ser útil y no para ser importante, para servir con humildad y no para considerarse una persona superior a los demás. Y ya concluyendo con esta frase. El hombre contemporáneo, entre ellos se ubica usted. El hombre contemporáneo arrastra sobre sí su propia tragedia. Todo ser humano arrastra sobre sí o lleva sobre sí su propia tragedia. Y estamos llamados para compartir esa tragedia. No estamos llamados para quitar esa carga del otro. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ayudarle al otro a llevar su carga. No sé si me estoy comunicando. El único que puede quitar la carga es Jesús. Yo no soy redentor. El Señor no me ha llamado a mí para que yo le quite el sufrimiento a nadie. El Señor me ha llamado a mí para acompañar al otro en su sufrimiento y trabajar con el otro para que el Señor extirpe su sufrimiento. No sé si me estoy comunicando. Y lo enfatizo porque muchos de nosotros tienen un complejo mesiánico. Pensamos que estamos aquí para quitar las cargas de los demás. Y ese no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es agacharnos y poner el hombro, y el hombro, entre el hombro de él y el hombro mío, llevamos las cargas hasta que Jesús las extirpe. Para eso servimos. Acuérdese que en la presencia de Dios usted es un esclavo, no es un señor. Y como esclavo está llamado para servir a otros que también son esclavos. Que el Señor lo bendiga. Amén.